Esa mujer guapa que vio ahí, rubia, famosa de la farándula, de los reality shows, diseñadora de modas. Esa mujer es la pieza clave para entender cómo y de dónde sale la orden de eliminar a los palestinos, cuál es la verdadera intención y por qué el profético mandato de apoderarse de Jerusalén y construir incluso el templo de Salomón. Atentos y atentos, mis hermanos, a las profecías en el Medio Oriente. Los poderes del mundo están trabajando noche y día para lograr paz duradera en Medio Oriente y también para que Israel construya su tercer templo. Una vez logrado esta paz, Israel y Palestina. Ahí están las profecías, a través de las noticias, ante nuestros ojos, mis hermanos. No hay más ciego que no quiera ver y no hay más sordo que no quiera oír. En breve se cumplirá esta profecía cabalmente en el Medio Oriente. La profecía en Zacarías 8:9 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Dios de los ejércitos para edificar el templo, desde el día que se echará el cimiento, y esto viene muy pronto, mis hermanos. El Señor nos alerta: esfuércense los que oís en estos días. Ahora mismo estamos escuchando esta profecía ante nuestros oídos, mis hermanos. En secreto están trabajando los poderes del mundo para arreglar estos pueblos, Israel y Palestina, y consigo viene la construcción del tercer templo. Y esto nos dará una señal, mis hermanos, de que estamos ya entrando a los 7 años. El día que se firme paz y seguridad nos dará punto clave o punto de partida para poder conocer que los 7 años ha llegado, mis hermanos. Alerta, mis hermanos, en todo el mundo. Escuchen, vean las noticias, cómo reflejan noticias internacionales. Por eso es muy necesario escuchar, informarse lo que está aconteciendo en el mundo. El 25 y 26 de junio de este año 2019 se llevará a cabo una reunión muy especial en Bahrein y se tratará exclusivamente de Israel y de Palestina y de la construcción del tercer templo, mis hermanos. A ver, esperemos, el tiempo nos lo dirá. A ver qué pasa. Estaremos atentos a la expectativa sobre esta reunión que se ha de llevar a cabo, mis hermanos. El libro de Apocalipsis también nos habla de esta construcción del tercer templo. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. O sea, una vez se termine de construir el tercer templo, los ministros de Dios en Jerusalén ya comenzarán a adorar a Dios en ese templo. A eso se refiere este pasaje, mis hermanos. Y también continúa diciendo: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El apóstol Juan recibió esta profecía. También significa esta palabra, que los gentiles hollarán la ciudad 42 meses, pues quiere decir que Israel sufrirá la gran tribulación, será hollado, pisado, pisoteado por los enemigos, por los gentiles. 42 meses, 3 años y medio, y eso mismo dura la gran tribulación, 3 años y medio, o en otras palabras, 1260 días. Así se cumple ante nuestros ojos, mis hermanos, la profecía en Medio Oriente.
ahí está la clave para poder entender cabalmente la profecía que estamos escuchando ahora mismo, mis hermanos. Vean, miren, mis hermanos, lo que se está hablando hoy mismo. Tercer templo, viene, mis hermanos. Sigamos escuchando, mis hermanos, la noticia. Y vamos a ir también interpretando y escudriñando esta noticia. Estados Unidos presentará en breve el llamado Acuerdo del Siglo para darle paz a palestinos e israelíes, para darle paz a Oriente Medio y al mundo entero incluso. Sin duda, Jerusalén es uno de los temas más sensibles en estas charlas. Estados Unidos apoyará la solución de los dos estados, si esto es acordado por ambos lados. Queremos un acuerdo que sea un gran acuerdo para los israelíes y para los palestinos. Escucharon, mis hermanos, Estados Unidos, con su presidente Donald Trump y su gobierno, están trabajando en secreto para presentar su plan de paz y seguridad para el Medio Oriente y para todo el mundo. Pero, ¿el acuerdo será un acuerdo? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, la lucha por controlar Tierra Santa, donde los asesinatos, la represión y la sangre rodean los templos más sagrados. Comenzamos. Este es Donald Trump y esta su hija Ivanka. Se casa con Jared Kushner. La condición para casarse fue que se convirtiera en judía. Jared Kushner es quien le sopla al oído a Donald Trump con las cosas que debe hacer. Es el yerno. Durante más de 2 años ha estado escribiendo un acuerdo de paz. ¿A favor de los palestinos? No, jamás. Porque curiosamente es amigo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Jared Kushner anunció que su acuerdo de paz, o el llamado Acuerdo del Siglo, no supondría la creación de 2 estados, uno israelí y otro palestino, lo que podría ser el tiro de gracia para los palestinos. Say two-state, and I realize that means different things to different people. If you say two-state, it means one thing to the Israelis, it means one thing to the Palestinians. So we said, you know, let's just not say it. Let's just say let's work on the details. Esta es su esposa, Ivanka Trump, inauguró la embajada de Estados Unidos sobre Jerusalén, contradiciendo el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Pero Jared Kushner dijo que ese paso para reconocer la soberanía de Israel sobre Jerusalén es parte de su acuerdo de paz. Su paz trajo más de 300 muertos y miles de palestinos heridos que protestaron por esa medida y por su derecho a regresar, y que como respuesta tuvieron balazos de los soldados israelíes. Pero Jared Kushner está feliz. Informa que comienza ya la primera fase de la paz. Se llama Paz hacia la Prosperidad. Vean, mis hermanos, están trabajando por fases. Primera fase, segunda, etc. La primera fase lo llaman paz hacia la prosperidad. Y es el engaño fatal que viene para Israel. El que ha de venir en su propio nombre para engañar a Israel, en su discurso así mismo dirá: paz y prosperidad para Israel. Y caerán millones en este engaño fatal. Y la Biblia dice así: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. El que ha de gobernar al mundo, el hijo de perdición, el que vendrá en su propio nombre a Israel, él pisoteará a todo Israel en la gran tribulación. Es una conferencia que se celebrará el próximo 25 y 26 de junio en Bahrein. Han sido invitados todos, las autoridades israelíes y las partes palestinas. Con esta primera fase, Estados Unidos quiere dar esperanzas a los palestinos al ofrecerle muchas oportunidades económicas, empleos, empresas. Pero para los palestinos se trata de una zanahoria para caer en la trampa y luego estrangularlos. نحن موقفنا أعلن كطرف فلسطيني، أعلن باسم سيادة الرئيس محمود عباس، باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باسم كافة فصائل وحركات السياسية الفلسطينية بما فيها حماس. نحن
لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها إدارة الرئيس ترامب في الدوحة، ونحن لم نفوض أحد بالحديث باسمنا أو التفاوض عنا، مع احترامنا وعدم انتقاصنا. Todo esto ha causado el descontento de los defensores de los derechos de los palestinos, incluidos el movimiento de la resistencia libanesa e Irán. نحن جميعا معنيون في تحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة هذه الصفقة المشؤومة التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. يوم القدس هذا العام عنوانه الأساسي هو مواجهة صفقة القرن للحفاظ على القضية الفلسطينية، للحفاظ على القدس والدفاع عن القدس وعن المقدسات. امسال راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران اسلامی و سایر کشورهایی که برای حمایت از مردم فلسطین در جمعه این هفته به خیابانها خواهند آمد، در مجامع شرکت خواهند کرد، این خواهد بود روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، تثبیت آرمان فلسطین. Para entender quién está detrás y cuál es realmente el propósito y el plan, tenemos que analizar las piezas claves. Empecé con Ivanka Trump, ahí en las imágenes, porque ella puede ser la pieza clave. Porque te pregunto, Francisco, ¿no es mucha coincidencia que la hija del presidente de Estados Unidos se convierta en judía para después casarse con un judío? Como no podía ser de otra manera, un judío llevando a Israel a engaño. Así como rechazaron a Jesús, su mismo pueblo, su vecindad, donde creció Jesús. Jesús vino en nombre de su Padre y no le recibieron, lo mataron. Y Jesús dijo esto: si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis. Está cerca la aparición de este hombre malvado que vendrá en su propio nombre. Un judío llevando a engaño al pueblo de Israel. Esto es fatal, mis hermanos. Y que curiosamente sea una persona cercana al círculo de poder de Israel, amigo de Netanyahu. Qué curioso y qué coincidencia. Te pregunto, ¿es obra de la suerte? Obviamente impulsaron a Donald Trump para ejecutar los planes de forma sistemática que se habían trazado en Tel Aviv. El primero, la capitalidad de Jerusalén para Israel, y el segundo, el llamado acuerdo, que lo único que pretende es destruir el futuro del pueblo palestino en aras al proyecto milenarista religioso de Israel. Bien. Y en esa situación es como tenemos que contextualizar esta situación. No nos olvidemos que este acuerdo del siglo entierra los acuerdos de Oslo del año 93 y los entierra un acuerdo redactado por un simple asesor inmobiliario como es Greenblatt, el abogado de Kushner. Abu Faisal, te pregunto a ti. La hija del presidente de Estados Unidos se casa con un judío que curiosamente es amigo de Netanyahu, que curiosamente escribe el acuerdo de paz, que curiosamente diseñó y creó la campaña ciberespacial para que Donald Trump ganara las elecciones, lavándole el cerebro a mucha gente, que curiosamente compró el edificio 666 de la Quinta Avenida, que curiosamente le sopla al oído las decisiones vitales a Trump, que curiosamente es hijo y nieto de una familia de judíos provenientes de territorios de Rusia. ¿Esto es coincidencia? No, no es coincidencia, es parte de este genocidio que se lleva a cabo sobre el pueblo palestino desde hace 71 años. Y hay algo que aclarar, ¿no? Esto comienza, para contarle a la audiencia un poco cómo es el exterminio del pueblo palestino, podemos decir el primer congreso sionista de 1897 en Basilea, donde Theodor Herzl establece justamente que hay que ocupar Palestina como el hogar judío de los sionistas. Después podemos ir a la declaración Balfour de 1917, cuando el mandato británico le da Palestina a los sionistas, la banca Rothschild
para que la ocupe, comienzan ahí la ocupación. Recordemos que en 1917 en Palestina había 700.000 palestinos y apenas 56.000 judíos. Entonces te pregunto, Faisal, con lo que nos dice Francisco, con lo que me dijiste tú hace rato, Faisal, pues prácticamente el acuerdo no va a traer paz, ¿no?, sino la guerra, porque además los palestinos dijeron que no van a asistir a Bahrein, al primer paso del acuerdo de paz, y segundo, no van a reconocer jamás, como lo dijo Kushner, Jared Kushner, que solo haya un Estado, el israelí. Faisal. Exactamente. El crimen del siglo que quieren llevar adelante a cabo, el pueblo palestino ha dicho que no, sus movimientos de resistencia populares han dicho que no, toda su sociedad en conjunto y la humanidad entera ha dicho que no, ¿no? Porque realmente lo que lleva adelante Donald Trump es el genocidio de Benjamin Netanyahu. Recordemos que esto es una arquitectura perfecta, recordemos más que nada también lo que sucede en Al-Quds, en Jerusalén desde la ocupación en 1967. Se me está acabando el tiempo. Yo te pregunto, ¿cómo entender un acuerdo de paz que no contemple un Estado palestino? Entonces, de ahí se me ocurrió esta pregunta. ¿Podemos ver la desesperación de Israel de que en 30 años la población palestina crecerá demográficamente y será más que la israelí? El Estado judío que dicen ser, pues será más un Estado palestino. ¿Es por eso que le quieren dar una ciudadanía de segunda clase a los palestinos sin derecho a voto? Exactamente, ese es el gran miedo que tiene el régimen sionista israelí. No los puede exterminar al pueblo palestino, no les alcanza las bombas y los asesinatos sobre los niños palestinos. Recordemos que desde 1948, cuando se crea la entidad sionista hasta ahora, han sido asesinados más de 70.000 palestinos. Gracias, Faisal. Para concluir, Francisco, ya me lo explicaste, pero me gustaría que ahondaras más y que lo dejaras bien claro. Algunos expertos en el mundo dicen que en las más altas esferas del poder de Estados Unidos, el objetivo de proteger a Israel es tener un lugar súper estratégico para controlar Oriente Medio, la economía, los hidrocarburos y el aspecto militar. Pero otros expertos dicen que en las más altas esferas es de verdad una creencia de que protegiendo a Israel y reconstruyendo el Templo de Salomón cumplirán con la profecía de su religión. Dame tu análisis nuevamente de qué es realmente lo que mueve esta protección a Israel. A veces, Roberto, pienso que lo que quieres es que me metan en la cárcel o algo de eso aquí en España, que en Europa estas cosas las llevan muy mal. Verdaderamente tienes toda la razón. Esto lo hemos hablado en persona tú y yo. Sabes perfectamente que si millones y millones de cristianos sionistas, de evangélicos, están apoyando todo este proyecto sionista, es que porque están convencidos de que al día siguiente de derribar la mezquita de Al-Aqsa y reconstruir el templo, se producirá aquella guerra de Gog y Magog, en el que al final, en esa batalla del Armagedón, saldrán los cielos, descenderá el Mesías prometido, en su segundo regreso se arrebatarán las almas y entrará en ese reino último de 1000 años. Y se lo creen a pies juntillas y no tienen inconveniente en exterminar al pueblo de Palestino para ver si aquello ocurre. Pero están convencidos de que va a ser así. Pero, hombre, a ser posible, podrían buscarse otro sitio para inventarse este tipo de historias sin matar a tanta gente, porque realmente lo que están haciendo es sacrificar la humanidad entera a esa creencia milenaria, que es desde un punto de vista que desde el punto de vista que se quiera mirar, no puede fundamentar una actuación de este tipo. Pero no nos olvidemos, siempre y en todo momento, solamente se puede acabar con esta situación en el mismo momento en que se acabe con el poder político y económico de los sionistas. Mientras esto no sea así, no se podrá conseguir. Gracias, Francisco. Gracias, Faisal. Pues un aplauso por la claridad con lo que nos han explicado a nosotros y a todo el público. Gracias, abrazos, gracias, amigos grandes. Gracias. Y bueno, para los que hemos estudiado, porque luego dicen algunos que están en contra de la tierra sagrada de Israel. No, porque de hecho en el siglo XX, a principios del siglo XX, en Gran Bretaña, se discutía si a Israel lo ponían en Pensilvania, cerca de Pensilvania, Estados Unidos, o en Argentina, o en la Patagonia, o lo ponían en Tierra Santa, allá en Palestina. Entonces imagínese usted. Bueno, Jerusalén, Al-Quds para los musulmanes. Según la etimología de Jerusalén, significa ciudad de la paz. Sí, ciudad de la paz. Ahí,
En y alrededor de la ciudad de La Paz, desde hace 4000 años, ha habido violencia, sangre y muerte. Pisaron ese suelo los cananeos, egipcios, israelitas, asirios, babilonios, los persas, los romanos, los bizantinos, los palestinos, los árabes, los turcos, los británicos, y hace un año una rubia en el mero Jerusalén clavó la nueva embajada de los Estados Unidos. La ciudad de La Paz no ha tenido paz, no en 10 años, ni en 70 años, ni en 1000 años, sino en 4000 años. La pregunta de reflexión, ¿por qué? Hemos escuchado, mis hermanos, todo el análisis referente a Israel y Palestina. Estos pueblos casi nunca tuvieron paz. Han estado siempre en odio, en peleas, en batallas campales, muerte y sangre casi todos los días. En estos últimos años, al fin y al cabo, ese anhelado paz para estos dos pueblos está por llegar. Están de hambre y sed por palpar esta paz duradera, según ellos. Pero no es paz duradera. Por muy breve tiempo habrá paz en Medio Oriente, Israel y Palestina. Solamente cuando Cristo venga en su segunda venida, Él restaurará la tierra de Israel e implantará un reino, pero de paz, de tranquilidad, de bendición para todo el pueblo de Israel y para el mundo entero. Y Jesucristo mismo gobernará desde Israel con su capital Jerusalén para todo el mundo, con vara de hierro, con toda autoridad. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos cada vez más cerca y cerca de ver esta paz por breve tiempo en Medio Oriente.